vamos a hablar. Ah, ¿Te parece que hablemos de eso? Claro, pero claro. ¿Sí? Pero claro. No, espera. Sí. Claro, la fake news. Las fake news que tan de moda se han puesto hace ya algunos años y que por supuesto han definido elecciones, por ejemplo, en algunos países, ¿no? De los últimos tiempos sabemos cosas que han pasado, bueno, desde Estados Unidos para acá, desde las elecciones de Trump para acá, varias de las elecciones, incluida la de Bolsonaro en Brasil, la última. ¿Qué pasa acá en Argentina? ¿Cómo funciona el tema? Le vamos a presentar a Mati. Le vamos a dar un aplauso a Mati Di Santi, que es un capo, que es un campeón chequeado, es uno de los organismos más serios. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Más serios que tiene hoy, que tiene nuestro país. Sí. Bueno, bárbaro. ¿Qué hacemos? Mentira de campaña. Mentira de campaña, ¿no? Bueno, nosotros nos dedicamos todos los días a chequear las desinformaciones. Nosotros hablamos de desinformaciones porque noticias falsas, fake news, algunos pueden entender que lo que circula es solo una noticia, un link, un título, una nota, pero también lo que pasa muchas veces es que hay fotos sacadas de contexto, hay otros ejemplos que podemos mencionar y por eso hablamos de desinformación. Desinformación, es decir, algo que lo que te hace es correrte el eje hacia otro lugar que no es del todo cierto. Claro, el helicóptero no que lleva a Lollapalooza es cierto, pero no iba la hija de Vidal. Claro. Exactamente. La foto de dólares apilados, existe esa foto, pero es de una muestra en San Pablo y no de un allanamiento de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, ahí está. ¿No? Bueno, podrían ser de Mayweather. Empezamos con algunas fake news. Sí, sí lo vamos a analizar. La Pascua imposible. ¿Qué es esto? A ver. No, a ver. Sí. Ahí estamos. Mirá, ahí está. Mirá, podemos hablar, por ejemplo, de qué promesas del presidente que no se hayan cumplido. Empezamos por una, por ejemplo. Bueno, nosotros también hacemos el chequeo de las frases que circulan en el debate público, que también, bueno, muchas veces son frases falsas, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la Nación ha prometido reducir la pobreza. Bueno, la pobreza está mostrando una tendencia ascendente. Otra de las promesas que había hecho Mauricio Macri durante la campaña es eliminar el impuesto a las ganancias. Hoy tenemos alrededor de 2 millones de trabajadores que están pagando el impuesto a las ganancias. Otra de las promesas que tampoco se cumplió es construir 3.000 jardines en todo el país. Pero perdóname, ¿cuál es el bolazo más grande? Porque, viste, se dicen muchas cosas de bajamos el delito, tanto, viste, ustedes lo analizan todo. ¿Cuál es el bolazo más grande de todo lo que dijo Macri? Mirá, yo te diría que el caso de impuesto a las ganancias es muy claro, ¿no? Porque prometió eliminar un impuesto que no solo ha mostrado, digamos, si uno mira el impuesto, han crecido la cantidad de trabajadores que aportan, sino que cuando uno habla con cualquier tributarista, te dice eliminar el impuesto a los ingresos, que es como se llama en los países desarrollados, es absolutamente imposible si uno quiere tener una estructura tributaria progresiva. O sea, pagan más lo que más tienen, digamos, lo que más ingresos tienen, ¿no? Y es realmente una promesa bastante... Y si ahora, como nos decía recién Ernesto, se van a incluir parte de los monotributistas, va a ser todavía menos cumplida esa promesa de campaña. Exactamente. ¿No? Bueno, también llevar la inflación a un dígito, ¿no? Yo te diría, llevar la inflación a un dígito fue otra promesa que hizo Mauricio Macri en campaña y la inflación no ha llegado a un dígito, sino que tenemos una inflación en 2018 del 47,6%, la más alta desde 1991 hasta hoy. Mati, ¿quién desinforma más? Vos no hablas de fake news, sino de desinformación. ¿El macrismo o el kirchnerismo? Es muy difícil decir eso, nosotros no lo tenemos medido. Te diría que hoy la desinformación es un problema y que no tiene que ver con algún sector político en particular, sino que está siendo muy masivo e incluso muchas veces la desinformación ataca a los medios en general. Ataca a los políticos en general y a los medios de comunicación en general. Vos hablabas recién, Lorena, de el caso de Bolsonaro. Bolsonaro logró hacer una campaña por fuera de Facebook y de Twitter y llegó a muchísimos votantes a través de WhatsApp, y de YouTube. Claro. ¿No? Ahora, ¿cómo se construye una campaña de desinformación? ¿Cómo se hace para armar todo el entramado que hace que de repente te empiecen a llegar cosas que la gente empieza a creer? Bueno, justamente lo que siempre decimos nosotros cuando hablamos de desinformación es que las desinformaciones muchas veces se generan con una intencionalidad política, ¿sí? Entonces, uno tiene algunos tips que puede tomar para crear una gran desinformación. Primero, títulos alucinantes con letras grandes que muchas veces seleccionen, por ejemplo, a un actor o a un famoso o a un político que podría haber dicho eso, ¿no? Que te suena creíble, digamos. Y que la desinformación ataca lo que nosotros llamamos el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Yo tengo una ideología, tengo un pensamiento, día a día miro la red social, Twitter, Facebook, Instagram, cualquier red social, y confirmo cuando leo algo lo que yo estoy pensando. Entonces, como no confirmo eso,
no pienso en si tengo que retuitear o no, si es verdadero o falso, no, ya está. retuiteo. Como lo creo, lo retuiteo. Por eso siempre el consejo que damos es, antes de retuitear algo o antes de compartir algo en Facebook, pensá 3 minutos, 3 segundos, algún tiempo, nosotros no tenemos un tiempo estimado, pero pensá unos segundos antes de compartir, si eso que estás compartiendo tiene algunas características. Y la realidad, ¿dónde queda? Porque está bien el sesgo de confirmación, etcétera, pero si a vos te dicen 4 años que la inflación iba a bajar y a vos el sueldo no te alcanza cada vez menos, llega un momento en donde el sesgo de confirmación haces un bollito y lo tirás. No, seguramente. A ver, acá estamos hablando de desinformaciones que tienen que ver con lo que circula en redes sociales. Sí. O sea, cuando estamos chequeando la frase de un político, nosotros hablamos siempre de chequeos a líderes, ¿sí? Eso es un trabajo que Chequeado viene haciendo desde el año 2010, desde que nació, que tiene que ver con un tipo de periodismo que se llama fact-checking. Chequear los hechos con datos, ¿sí? Y es, si alguien te está hablando digamos, de la inflación y lo que está pasando hoy, no, bueno, se chequea con datos y se dice verdadero o falso. ¿Quién decía más inexactitudes ahí? Cristina, porque en 2010 estaba Cristina. O Macri ahora. Cristina, por ejemplo, dijo que la pobreza había estado por debajo del 5%, cuando se demostró en ese momento que el instituto oficial estaba intervenido. Claro. Y cuando uno miraba fuentes alternativas, ya sea la UCA como el Centro Cifra de la CTA, lo que veía es que la pobreza estaba entre el 27 y el 30% en esos años en los cuales el INDEC estuvo intervenido. Recordemos que de 2013 hasta el 2015 el INDEC no publicó datos de pobreza, dejó de publicar incluso los números que estaban intervenidos. ¿Qué pasa con la población, digo, el de a pie, el señor que nos está viendo en su casa, cuando le recibe una información y cree, a partir de este sesgo de confirmación, que es verdad? Digo, esa persona probablemente retuitee, probablemente publique y demás. No es un especialista, no es un periodista para ponerse a chequear si eso es o no verdad. Totalmente. Tomate unos minutos antes de compartir algo. Sí. Es cierto que la lógica de las redes sociales es compartir, retuitear. Bueno, la verdad es que muchas veces lo que está empezando a pasar es que cuando uno comparte una información falsa, ¿sí? Puede tener muchas implicancias en la vida real. Tenemos un caso hoy en Comodoro Rivadavia de un hombre que fue linchado por algunos de sus vecinos. Por una cadena de WhatsApp. Por una cadena de WhatsApp. ¿Sí? En el año 2017, cuando se discutía la reforma previsional, un muchacho aparecía en varias fotos con líderes del kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, Martín Sabatella. Ese muchacho fue señalado por algunos en redes sociales que había sido el que generó los disturbios. Sí, el hombre del mortero se había dicho que era. Que se había dicho que era el hombre del mortero y el muchacho no tenía nada que ver, no había estado en ese lugar de los hechos y sus hijos fueron atacados. Le pasó en el Leopoldo colegio. Moró también. Leopoldo Moró publicó una foto de una persona que era de otra protesta. Exactamente, que era de un líder anarquista, que no era un policía, ¿no? Exacto. Digamos, eso está empezando a tener implicancias en la vida real. Y no solo en Argentina, ha pasado en México, en donde hay linchamientos populares por informaciones falsas, ha pasado en Myanmar, en la India. O sea, tenemos que empezar a comunicar que difundir una noticia falsa, agrandar un fenómeno de noticia falsa, bueno, puede generar graves hechos en la vida real. Y un chiquito en Bariloche se mató también, no nos olvidemos de eso. Sí. Por no te da falta. Sí, Nati, dale. No, consultarte también por la parte del macrismo que tiene esto de armar escenas públicas, actos que también tienen que ver con una especie de desinformación, ¿no? Porque te montan una escena que no es real. Digo, esto ustedes también lo tienen en cuenta en el bondi, en un acto, saludando gente, en la y casa que no hay nadie, o sea, los timbreos, estas presencias espontáneas en lugares donde después se compruebe que eran militantes. Bueno, sí, claramente son escenas de marketing político que nosotros también cuando nos llegan a Chequeado, nosotros todos los días estamos chequeando cosas que nos envían y tenemos criterios de selección de lo que chequeamos porque somos 5 periodistas, se imaginarán que no podemos chequear todo lo que nos llega, pero transparentamos esos criterios y cuando nos llegan escenas como de este tipo que comentaba Natalia, lo que decimos es, bueno, nosotros lo chequeamos y efectivamente podemos mostrar con fuentes y con datos abiertos al lector que efectivamente es falso o verdadero, lo decimos y lo contamos.